Muy buenos días a todas y todos. Herzlich willkommen auch an unsere Teilnehmer aus Deutschland. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar sobre el potencial de reprocesamiento de relaves, transformando un pasivo ambiental en un recurso. Contamos hoy con la participación de expertos en esta temática, tanto de Chile como de Alemania, con quienes hablaremos sobre el potencial de Chile en este campo, los desafíos actuales, tanto como iniciativas y proyectos que ya se están impulsando. Yo voy a moderar este evento. Me llamo Denise Kirschner y trabajo como Project Manager en el área de energía, minería y sustentabilidad en la Cámara Alemana ACK Chile. Y este evento hoy forma parte de nuestro proyecto Ecomining Concepts, una red chileno-alemana que busca contribuir a una industria minera más sustentable y que cuenta con el apoyo del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania. Les aviso que este webinar cuenta con traducción simultánea en alemán y español, y en su menú de Zoom, donde aparece un pequeño globito, pueden elegir el canal para escuchar las presentaciones en el idioma deseado. Durante la jornada pueden escribir sus preguntas directamente en el chat, y en la segunda parte del webinar tendremos nuestro panel de discusión, donde trataremos de responderlas. Y para esto me acompaña hoy también mi colega Iris Wunderlich, Project Leader en Minería y Sustentabilidad. Hola Iris. Hola Denise, hola a todos, ¿cómo están? Nos vemos más tarde en el panel de discusiones. Gracias Iris. Sí, por último quiero agradecer desde ya a todos los participantes de esta jornada y a los patrocinadores, la GIMSETA y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales a través del programa MINSUS, la AGRID, el Advanced Mining Technology Center y el programa IECO. Y con esto pasamos a la segunda presentación, donde queremos entrar un poco más a la temática del reprocesamiento, y para eso doy la bienvenida a Dr. Malte Drobe del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales, que nos presentará los resultados de dos proyectos que se llevaron a cabo en Chile, analizando el potencial económico del reprocesamiento de relaves en pequeña escala. Y con eso, Malte, te paso la palabra. Gracias. Primero, ¿se puede ver mi presentación? Sí. Sí, bueno. Buenos días a todos. Hoy día yo voy a hablar sobre el potencial económico para reprocesar cobre de relaves en una escala pequeña a mediana. BGR está trabajando sobre el reprocesamiento en Chile desde 2013, primero con un proyecto con la CAMCHAL, con la AHK, entre 2013 y 2015, y después en un proyecto con Terna Geomin entre 2016 hasta 2020. Y ¿qué hemos hecho? Para evaluar los relaves, se tiene que hacer pruebas del reprocesamiento, en nuestro caso en una escala laboratorio. Y no solo de nuevo, no solo pruebas de flotación y separación magnética y a la derecha lixiviación, pero también pruebas para evaluar cómo se puede reganar el cobre a partir de soluciones. Y al fin, claro, se tiene que tener costos para todo que quieres hacer. Entonces, ahora tenemos modelos de costos adaptados al reprocesamiento de relaves para estimar inversiones y costos operativos y para evaluar la factibilidad del reprocesamiento. Y aquí se puede ver algunos ejemplos de la región en Taltal, y en rojo son los relaves de INAMI que fueron muestrados
y analizado en más detalle por la alta ley, especialmente de cobre. Pero en Taltal no solo hay cobre, también hay fierro, como en la franja ferrífera que hay en Chile. No solo hay cobre, en Taltal leyes hasta 1%, en promedio 0.5%, y además leyes de fierro hasta 36%, en promedio 26%. Otros elementos como los elementos críticos eran muy raros, con muy baja ley en este caso. Y para evaluar todo se tiene que adaptar algo, y aquí es un flowsheet para un ejemplo como separación magnético y flotación. Y para la flotación hay base de datos, en este caso de Costmine, y estos datos dicen que normalmente si tienes una faena de 500 toneladas cada día, tienes algunos costos como $22 cada tonelada para la flotación solo, y se necesita una inversión de 15 hasta 16 millones de dólares para procesar un relave con 2 millones de toneladas. Y esos son los costos originalmente de la flotación, incluido molear todo el material. Pero eso no tenemos que hacer porque los relaves ya están en una manera que ya están moleados. Entonces esos costos arriba bajan relativamente mucho, y al fin tenemos un modelo con costos más o menos $13 cada tonelada para procesarlos, y los inversiones bajan desde 16 hasta 9 millones de dólares. Y al fin, con la inversión más el procesamiento, los costos serían en un rango de 36 millones de dólares para reprocesar 2 millones toneladas de relave. Y eso se tiene que compartir con el cobre que se puede recuperar, y con el costo, con el precio de cobre. En este caso el precio está relativamente baja, pero el modelo ya tiene 2 años, entonces se puede cambiar el precio de cobre como se quiere, pero al fin yo creo que normalmente es mejor usar un precio más bajo, porque ahora los precios son muy altos, pero eso puede cambiar muy rápido. Entonces, para pagar los 36 millones de dólares se tiene que recuperar 6.500 toneladas de cobre, pero no te pagan para el valor de metal, pero también se tiene otros costos como transporte, y se tiene que pagar la refinación y el tratamiento del concentrado. Entonces al menos se necesita recuperar 8.000 toneladas, y eso con un precio como abajo sería una ley de 0.4% que se tiene que recuperar desde un relave de 2 millones de toneladas, entonces en un relave relativamente bajo. La ley aquí, en ese caso, en los relaves de NAMI, es relativamente alta por un relave con 0.5%,
Entonces, es muy difícil aplicar la flotación en este caso. Además, la recuperación con la flotación es relativamente baja y no se puede producir un concentrado que se puede vender. Entonces, ¿por qué tenemos esas bajas leyes en Taltal? El cobre normalmente tiene en la mayoría es en minerales óxidos. Entonces, se tiene que aplicar lixiviación. Y también hemos aplicado un modelo de costos, en este caso, agitated tank leaching de cianuro, pero no, también no se tiene que molear y además se tiene que adaptar ese modelo a la lixiviación de cobre y eso también bajará los costos desde $40 para cada tonelada hasta 16. Y las inversiones también muy parecido con inversiones para la flotación. Inversión más procesamiento serían en este caso 41 millones de dólares y se necesita 7.500 dólares toneladas de cobre para pagar todo el proceso. El valor del metal recuperado en este caso son 8.000 toneladas, entonces el proceso, las inversiones, todo sería suficientemente para pagar todas las inversiones y todos los costos, pero la diferencia entre el valor recuperado y los costos, esas cifras son muy parecidas, entonces ya puede ser que sería difícil. Es probablemente funcionar, pero ya, las ganancias serían relativamente poco. Pero hemos trabajado y calculado con una faena con 500 toneladas cada día normalmente. Un proyecto en la minería tiene una vida más baja, entonces una tonelada más alta, y eso normalmente es muy positivo para la recuperación y para la economía. Pero que es interesante en Taltal, no solo es el cobre, pero también es el fierro, porque hay mucho fierro en los relaves y se puede recuperar relativamente bien, porque el fierro es en el mineral que se llama magnetita, y esa magnetita se puede recuperar relativamente bien y relativamente barato. Entonces, en ese caso, el valor del relave no está en el cobre, pero en el fierro, porque los costos de la recuperación del fierro son mucho más bajos en relación con los costos para el cobre, pero el valor es relativamente parecido. Pero cuando se aplica la recuperación del cobre con lixiviación, no se tiene que lixiviar el cobre desde los relaves, pero también se puede recuperar el cobre desde la solución. Y lástimamente la solución no tiene una ley muy alta, pero solo, en este caso, solo 700 gramos cada litro. Y por eso la extracción por solvente no funciona muy bien y se tiene que pensar a otras opciones. Y fuimos en contacto con una empresa alemana que se llama GEOS y ellos han hecho una prueba también en escala laboratorio y usaron
resinas de intercambio de iones. Y aquí se puede ver la misma columna a diferentes tiempos. Y también se puede ver que la ley o el contenido de cobre, cada litro de resina, aumenta con el tiempo y al fin casi todo el cobre era captado a la superficie de la resina. Entonces, también tenemos un modelo de costos cuando se aplica ese proceso de intercambio de iones. Aquí se puede ver un ejemplo y también tenemos un diagrama de flujo. No voy a ir en detalle en esta presentación, pero al fin se puede, con los datos que tenemos, se puede recuperar todo junto 72% de todo el cobre y con una faena con 500 toneladas cada día se puede recuperar 500, un poco más de 500 toneladas de cobre anual y al fin el ingreso anual sería casi 3 millones de dólares. Y también tenemos datos, en este caso, sobre el equipo que se necesita para la infraestructura, que se necesita la construcción y la depreciación, los costos del procesamiento, como en este caso especialmente ácido sulfúrico y otros, y la resina y todos estos casos, y la excavación del material, el transporte del material desde la relave a la faena. Todo junto serían cada año casi 2 millones y el ingreso casi 3. Entonces, el profit cada año sería 1 millón de dólares. El único que falta aquí, y no tenemos datos por los costos de para la deposición final de todo el material, porque el proyecto solo era relativamente pequeño y no teníamos plata ni tiempo para evaluar eso. Pero yo quiero, ya estoy a los resultados y para mí es como el reprocesamiento de cobre es como es como en la minería primaria, solo pocos relaves al fin serían reprocesables en una manera económica. Y para hacer la evaluación económica se tiene que estimar las inversiones, claro, y los costos de la operación adaptado a los relaves y también estimar los ingresos para el producto final. Y adicionalmente se necesita los costos para la deposición final, que se puede diferente con material que solo era procesado una vez, porque la lixiviación, por ejemplo, puede disminuir el tamaño de los granos, entonces la deposición final puede ser un poco más complicado. En la minería secundaria, como en la minería primaria, hay muy altas variaciones de los costos del procesamiento. Nosotros trabajábamos con relaves relativamente pequeñas, 2 millones de toneladas en ese caso, pero cuando se aplica los procesos a una muy gran escala, los costos seguramente son muy distintos, mucho más bajos. Pero hay un problema con los relaves porque el proceso normal por relaves es la flotación. Entonces, por las bajas leyes de los relaves,
y el factor que ya eran procesados con flotación. La recuperación en la flotación será relativamente bajo. Al otro lado, que se puede recuperar relativamente bien, son otros sulfuros, como pirita. Y cuando se produce un concentrado de sulfuros, especialmente pirita, la pirita a veces puede tener un valor porque tiene incluir otros elementos de valor como cobalto, por ejemplo. Y además, la flotación de pirita ¿cómo se llama? Cuando se flota la pirita, al fin tienes un volumen pequeño con un riesgo relativamente alto al medio ambiente, pero al otro lado se tiene la mayoría del volumen de relaves es casi libre de un potencial a producir aguas ácidas. Y entonces, para el reprocesamiento de relaves, no solo el parte de la economía es importante, pero también se tiene que ver qué más que puedo hacer con esos desechos. Puedo recuperar sulfuros, pirita, que tiene un alto riesgo al medio ambiente, y puede ser que puedo depositarlos seguramente, o además puede ser, tal vez puedo invertir un proceso factible para sacar otros elementos de valor desde la pirita. Muchas gracias. Muchas gracias, Malte, por la interesante presentación. Te vemos en un rato más en nuestro panel de discusión, y recuerdo también a nuestro público hacer sus preguntas en el chat para que las podamos responder más adelante. Pero antes queremos escuchar a otros expertos de Alemania y saber más acerca de los enfoques y soluciones que están desarrollando. Y comenzamos con Gorek Kvas, geólogo que forma parte del proyecto NIRUBIS, que busca aplicar un nuevo enfoque para la caracterización de relaves con tecnologías en tiempo real para la evaluación de la peligrosidad y la evaluación económica de los recursos y las reservas según normas internacionales. Gorek, queremos saber más acerca del proyecto, así que por favor, enciende tu micrófono y tu cámara y te dejo la palabra. Schönen guten Tag. Muy buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Gorek Kvas, yo trabajo para la Universidad Técnica de Freiberg. Es un honor estar aquí y poder presentarles el proyecto NIRUBIS. Se trata aquí en la evaluación de los recursos relaves, sobre todo para la región de Sajonia en Alemania, pero también esperamos que esto también pueda ser posible establecerlo en cualquier otra parte del mundo, porque siempre va a depender de las características del país, ¿no? El proyecto NIRUBIS se estableció en una red en el sector de Sajonia, en el que trabajábamos justamente estos retos de enfrentar las tierras contaminadas. ¿Y de qué se trata? Nosotros queremos generar una caracterización de alta resolución de relaves, pero en tiempo real, para poder dar una evaluación económica de recursos y reservas de acuerdo a estándares internacionales para una minería secundaria para que sea sostenible y además en contacto con la rehabilitación medioambiental. Es nuestro lugar de
pruebas. Esto se hace a través de un consorcio en Freiberg, que es el Instituto Geológico Freiberg, quienes nos apoyan junto al laboratorio ERTZ. Esto es Ehrenfriedersdorf en Zink, una minera antigua. ¿Qué queremos lograr esto? ¿Qué es lo que queremos lograr con este proyecto? Nosotros queremos estandarizar la evaluación de los recursos a nivel global. Significa que se clasifiquen las existencias para poder elaborar el concepto general, el concepto económico de la inversión o de la viabilidad, los proyectos de saneamiento, poder acercarnos a estos proyectos de una manera realista. Nosotros nos orientamos en el PERC, que es el Comité Europeo de Informe de Reservas y Recursos, pero también hay otros estándares también se están aplicando. York, por ejemplo, el código también es aplicable, que simplemente es otro formato de informe, ¿no? El PERC es este Comité Europeo de Informe, ya está trabajando con cavidades inundables para poder generar ahí este ejercicio. Pero también hay otras formas de acercamiento de cómo poder transformar los pasivos ambientales en un recurso, pero siempre con estas regulaciones para estas entidades. ¿Cómo es que queremos implementar esto? Nosotros tenemos un workflow que hemos desarrollado. El objetivo es que podamos hacer perforaciones y establecer estas perforaciones para tener una estimación. Debemos evaluar cuáles son los elementos valiosos y también cuáles son los contaminantes que están en el suelo. ¿Cómo podemos evaluar esto? ¿Cuáles condiciones geomecánicas existen? ¿Es estable el suelo? O qué sé yo, cuáles son los criterios que caracterizan el lugar en que estamos trabajando y que también van a determinar los procesos de seguridad que hay que aplicar. Para seguir, queremos las informaciones que podamos obtener, podemos tratarlas en tiempo real, estadísticamente, para poder tener esta adquisición de datos de metales, qué elementos, qué geotecnia, qué permeabilidad hidráulica existe, cuánto material es usable o cuánto material contaminante existe para tener un análisis crítico de esta situación. También hay otro objetivo que es poder establecer de antemano las amenazas para el medio ambiente, para la humanidad, digamos, que vive o colinda, para poder lograr procesos de evitar que siga, qué sé yo, contaminando. Tenemos que ver cómo podemos contribuir a bajar lo máximo, ojalá a cero, los impactos. Y esto lo podemos hacer solamente a través de las evaluaciones in situ para poder declarar estos recursos, ¿no? Y esto es imposible para poder, esto es muy necesario para poder determinar qué elementos contiene el suelo. Como primer punto,
esto acaba de empezar, ¿no? Se trata de poder desarrollar una sonda y podemos ver esta herramienta. Esto está llevado por un CBT. Este camión trae esta sonda. Esta tiene un sensor de elementos que nos permite recibir la información medible en el momento, en tiempo real, y también se mide la conectividad eléctrica y los parámetros bioeléctricos. Es decir, podemos también determinar la resistencia de las capas. Todo esto le hemos llamado Metal Probing Tool, herramienta, lo nuevo que tiene es la habilidad frente a la presión, es decir, incluso frente a material más con más sedimento, pero también para poder determinar, poder enfrentar material más sólido. Y eso tiene que ver con los procesos químicos o de lixiviación. Claramente puede llegar a generación de minerales y que podemos, ejemplo, con los que no podemos contar en herramientas convencionales. Y eso es lo que hemos desarrollado con esta sonda. Lo que hacemos nosotros bajamos este cuerpo sonda, tenemos parámetros biotécnicos, hidráulicos, recibimos información del contenido de los elementos, de la profundidad, y con eso tratamos de poder establecer esta información en datos. También de cómo han diseminado los elementos para poder tomar las decisiones pertinentes. Es decir, todo esto entra en nuestro banco de datos geoestadísticos. Esto está modelando constantemente el espacio en el que nos movemos. Esto nos da la posibilidad, en casos de alta inseguridad, por ejemplo, podemos decir, aquí tenemos que hacer exploraciones más detalladas con otro tipo de herramientas, pero podemos entonces cambiarlo por un proceso de perforación que nos permita un análisis en el laboratorio, un análisis geofísico posterior, pero la idea es evitar eso. Es decir, sigue siendo de alto costo. Por ejemplo, yo puedo tomar las muestras, siempre voy a tener que llevarlas al laboratorio, eso es así, pero la idea es poder calibrarlo ya en el laboratorio. Solamente calibrados son herramientas que nos pueden servir. Todo este proceso en situ, ahí mismo, nos lleva a la posibilidad de reaccionar rápido y poder tener una impresión rápida de qué es lo que a qué nos estamos enfrentando. Aquí podemos ver a lo que nos enfrentamos. Muestreo seleccionado, ¿no? Aquí vimos, por ejemplo, rojo, la presencia de fluidos que nos genera una nueva formación de otros elementos. Entonces hay que ver ahí lo que existe y eso lo podemos hacer con
esta sonda se enfrenta a este tipo de suelo. Además, hemos estado evaluando en este secundario, en estas sedimentaciones, que a veces son también son estos depósitos reciben material de distintos tipos de minería, lo cual lo que se nos junta es algo que tiene que ser livixado de una manera distinta, porque tenemos que tener la posibilidad de separar los elementos quizás utilizables, reutilizables, pero también para poder separar de aquí lo que son elementos contaminantes o de algún tipo de amenaza medioambiental. Estos son datos geofísicos que son obviamente criterios que se pueden aplicar directamente. Nosotros tratamos de modelar cada cuerpo aisladamente. ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto, son multivariables, ¿no? Son estadísticas multivariables para determinar los factores, para poder identificar, por supuesto, los distintos subcuerpos. Hay muchos otros parámetros geotérmicos. Cuando tenemos esto identificado y podemos decir, ya no tenemos mayores fuentes de errores en nuestra lectura, entonces podemos hacer ya el modelo en 3D de la geometría interior, ¿no? Aisladamente. Y si aún tenemos tendencias globales, tenemos que, por supuesto, tenemos que tomarlas en cuenta en esta estadística geológica. Entonces aquí tenemos, podemos ver las sustancias valiosas o las contaminantes que tenemos presentes, lo que hayamos identificado. Ya que tenemos que hacer un cálculo económico, ¿no? Seguimos con el proceso y hacemos un upscaling y lo podemos hacer un modelo de bloques donde podemos detectar en qué bloque está qué tipo de elementos que podemos reutilizar. Entonces, adaptándonos a los estándares internacionales, sí podemos ir adaptando para poder extraer más dirigidamente el recurso que queremos obtener. Con esto se puede dar entonces el reprocesamiento, que es lo que estamos buscando. El concepto general no es solamente esto de hacer ver el potencial del reprocesamiento, sino que también la viabilidad, la aplicación, la aplicabilidad y de poder también generar una autoalimentación, digamos. Si tenemos el peligro de que algo de esto salga, de que tengamos un derrame, por ejemplo, tenemos que trabajar con ventilación y con una inyección de microorganismos que puedan aumentar la biolixivación. Con esto podemos crear capas con esta ventilación porque se hace una biolixivación in situ. Si nosotros inyectamos microorganismos, al mismo tiempo también otros líquidos, podemos forzar esta biolixivación que les mencionaba. Podemos entonces captar en este líquido que vuelva a salir, podemos empezar a ganar o separar ahí lo que nos sirve y lo que es contaminante.
Este concepto, este proyecto es la base sobre la cual otros proyectos y otros socios para nuevos proyectos, instituciones pueden seguir trabajando después para seguir con otros procesos que pueden ser importantes para la reminería, para el reprocesamiento. Y por supuesto, podemos, usted nos puede visitar para tener información sobre otros proyectos que estamos haciendo. Bueno, les agradezco mucho de poder haber presentado nuestro trabajo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos llegaron algunas preguntas para ti también y queremos hablar un poco más sobre el enfoque que nos presentaste, pero antes de pasar a nuestra ronda de preguntas, cerramos las presentaciones con otra iniciativa que nos presentará Richard Berse de DMT, uno de nuestros miembros de Ecomining Concepts también, y vamos a conocer dos proyectos enfocados en el reprocesamiento de residuos mineros para metales y materias primas para la construcción. Richard, puedes comenzar con tu presentación compartiendo tu pantalla. Ya la estamos viendo. No te escuchamos todavía. Ahora. Vielen Dank. Ahora sí. Un segundo. Ya. ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? Excelente. Muchas gracias por la introducción, señora Kirchner. Estoy muy feliz de estar acá hoy. Y mi tema hoy es el reprocesamiento de relaves para metales y materias primas para construcciones, como tenemos en Ribaux. Son dos proyectos de investigación europeos con participación de DMT. En primer lugar, los objetivos del desarrollo sustentable, la mayoría lo conocerán, los objetivos de Naciones Unidas para obtener desarrollo sustentable en todo el mundo a nivel económico, social y ambiental. Y tomando en cuenta el tema de hoy, hay varios objetivos que juegan un rol. Me quiero referir brevemente a ellos, entre otros el tema 9, donde hasta el 2030 tenemos el objetivo de una modificación de la industria para orientarla hacia la sustentabilidad y uso eficiente de los recursos y tecnologías ambientalmente limpias. Para el objetivo número 12 existe el tema de un procesamiento del uso más eficiente de recursos, producción más sustentable y evitar reciclaje, reprocesamiento también es un importante objetivo. El objetivo 13 es la reducción de CO2 y el objetivo número 15 es el uso de suelo, es decir, mantener recuperación de ecosistemas terrestres y de aguas. Y el objetivo 17, fortalecer asociaciones para los recursos naturales. Ya hemos escuchado un poco hoy cómo podemos llegar de un problema a una oportunidad, y para poder fundamentar eso con algunas cifras, en Europa tenemos un pasivo de 28 gigatoneladas de relaves. Este es el volumen más grande de residuos minerales. 600, y por año se agregan 600 millones de toneladas, y con una mala gestión puede generar problemas. Ya hemos escuchado como, por ejemplo, colapso de tranques de relaves. Por otro, también puede haber minerales importantes, valiosos en estos relaves. Vemos una tendencia a menos la extracción de elementos únicos, la extracción de productos secundarios y la movilización integral de todo el material que se sacó. Esto obviamente tiene que ver está relacionado con desafíos, y me voy a referir a eso más adelante, pero en principio también hay muchas contribuciones que tratan de mostrar enfoques innovadores como NEMO y Ribaux. Comienzo con NEMO.
es un reciclaje casi libre de residuos mineros sulfíricos en una economía circular. Y tomamos en cuenta aquí puntos importantes, es la geolixiviación de estos metales críticos y valiosos. Eso es la primera parte. Y como en segundo lugar, tenemos la remoción de sulfuros y otros elementos dañinos para el medio ambiente y la salud. Y el tercer paso es la fracción restante, que se trata de utilizar en materiales para la construcción o como recurso para el cemento. Y la idea es que del volumen original solamente 5% de material, que en este caso es residuo, digamos, para depositar. Eso es un proyecto de Horizonte 2020. Se inició 2018 y dura hasta el 2022 este proyecto. Así se estructura todo esto. Tenemos 3 localizaciones de pilotos, como en Finlandia, también en Finlandia, y Tara en Irlanda. En Tara no se trata de procesar metal, sino de obtener del upcycling del material y conseguir materia prima para la construcción o para el cemento. Los otros 2 proyectos se trata de biolixiviación. En Sotkamo, hay que decir, además, es una mina activa donde ya hay un ciclo de lixiviación, pero convencional. Nosotros tratamos, además de hacer biolixiviación, y también en Sotkamo lo importante es la obtención de metales y minerales. Además, tenemos 2 paquetes de trabajo de apoyo. El 5, integración de control de procesos. Tenemos un estudio, hemos realizado un estudio sobre estándares internacionales y actualmente estamos elaborando el Work Package número 6, un análisis de sustentabilidad que lo hacemos también para cada piloto, una evaluación económica y evaluación de riesgo. El segundo proyecto que quiero presentarles es ReBaux, es decir, las perspectivas de obtener tierras raras de residuos de bauxita y del nudo rojo en la región ESI de Europa Oriental. Y bauxita es el punto, el material residual se llama lodo rojo. Y para tales, Alemania, Europa depende mucho de elementos de tierras raras importados, sobre todo de China, y por lo tanto esto lo podemos ver como un estudio de factibilidad donde evaluamos datos, mostramos estrategias y perspectivas de cómo podemos obtener elementos de tierras raras del lodo rojo. Este proyecto duró de 2018 hasta fines del año pasado. Todo esto fundamentándolo con cifras. En todo el mundo hay unos 3.000 millones de lodo rojo, por lo tanto es uno de los residuos industriales más frecuentes en todo el mundo, y 150 millones de toneladas se agregan por año. Es decir, son volúmenes enormes, y vemos que el contenido de elementos de tierras raras no es muy alto, pero por la gran cantidad del material es económicamente interesante, y casi más interesante que las tierras raras en sí es el contenido de escandio, que puede tener hasta 100 ppm. Escandio en el mercado pequeño, pero el precio es bastante alto. Es decir, tenemos precios de actualmente hasta $5.000 por kilo, comparado con cobalto, por ejemplo, que está en $56 por kilo. Es decir, todo esto es interesante económicamente. Paso a los desafíos. Tenemos muchas veces
proceso de permiso muy errático, diferente entre regiones, entre países. Las empresas mineras hablan de 4 a 8 años, en parte más de 10 años. Y el punto más importante para las empresas es que se pueda lograr una rentabilidad. Y hemos aprendido que muchas veces solamente puede ser rentable si no hay costos CAPEX adicionales como nuevas plantas de procesamiento, infraestructura de energía, de transporte, de permisos, o si los precios de mercado para el material son muy altos. Todo esto hecho a gran escala o cuando hay subvenciones por parte del gobierno. Por lo tanto, en parte es difícil encontrar inversionistas y hay también diferentes enfoques. Todavía no existe esta mejor práctica industrial o tecnológica. Lo mismo vale para resource statements. Hay una iniciativa, como acabamos de escuchar, y eso es bueno, pero a nivel internacional todavía no está tan establecido como en el 101 y otros para las materias primas primarias. Adicionalmente, existe la clasificación como residuo. En algunas regiones dificulta el manejo del material, es decir, que se tiene, tiene impuestos diferentes, otras direcciones de manejo y de depósito. Y en el ejemplo del lodo rojo hay otro desafío. Si solamente obtuviéramos tierras raras, también tenemos una enorme parte de materias restantes que quedan. Pero los procesos no solamente tienen que ser económicos, sino también además sustentables para el medio ambiente y desde el punto de vista social. Pero esto, pero sin lugar a dudas, es bueno. Algunos aspectos son más fáciles de regular. Por ejemplo, podemos hacer evaluación de recursos o estudios de factibilidad, pero otros puntos dependen de los gobiernos, por ejemplo, permisos, leyes, incentivos, impuestos, o cuál es el peso del mercado, la demanda futura, pero también depende del comportamiento del cliente. ¿Es un cliente dispuesto a pagar más por un producto sustentable o no? Todo esto son reflexiones. Si resumimos todo esto, se puede decir, a pesar de estos muchos desafíos, hay muchos aspectos positivos para transformar estos activos pasivos en activos, no solamente en términos económicos, sino también en términos de sustentabilidad y apoyo de los objetivos de sustentabilidad. Y vuelvo al principio, es decir, aquí claramente tenemos un desarrollo de tecnologías limpias y ambientalmente sanas. Asimismo, la reducción de CO2 o de residuos mineros y una gestión sustentable en el mejor de los casos. Y la social license to operate también es importante, siempre importante para mostrar sustentabilidad y responsabilidad social. Objetivo número 13, se puede ahorrar CO2 evitando la minería primaria. Justamente cuando uno quiere sacar el material de la tierra y lo tiene que triturar, esto requiere mucha energía y genera mucho CO2. Se tiene una reducción de superficies y el terreno rehabilitado se puede utilizar de otra manera y se produce también eventualmente contaminación de aguas. Teóricamente podemos hacernos más independientes, por ejemplo, de China cuando se trata de elementos de tierras raras. Eso es sobre todo interesante para Europa y sobre todo cuando ha surgido una especie de monopolio. Por lo tanto, vemos que hay muchos puntos positivos que contribuyen a eso. Eso es mi última lámina. Muchísimas gracias por su atención y si tienen preguntas, estoy a su disposición. Creo que podemos entrar directamente a nuestro panel de discusión. Ya te veo a ti, Iris, en mi pantalla, así que te paso la palabra. Así es. Muchas gracias, Denise. Espero que me escuchen todo bien.
Y quisiera rápidamente invitar a todos los panelistas de prender sus cámaras para vernos cara a cara en la pantalla también. Nos acompañan en este panel de discusión o panel de preguntas el señor Malte Drobe de la BGR, Gori Kvas del proyecto Nirubis Recomine, justamente también Richard Perse de DMT, que acaba de presentar, y además también tenemos con nosotros Guillermo Olivares de la Corporación Altaley. Así que si pueden prender sus cámaras, acá ya las veo en pantalla, no sé si está, ahí está también Guillermo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, Iris. ¿Cómo están? Saludos para Buen día. todos. Muchas gracias. Y a Guillermo, me gustaría presentarte brevemente porque tú participas en ese panel de discusiones y preguntas por ser experto también en el tema, y tú eres ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile y Master of Science in Mineral Economics en la Curtin University of Technology de Western Australia. Y a lo largo de tu carrera participaste en el desarrollo de importantes proyectos mineros en Chile y también en el extranjero, y fuiste parte de la Dirección de Estudios de la Comisión Chilena del Cobre, y actualmente, ya como mencioné, te desempeñas como líder de proyectos mineros en la Corporación Altaley y eres director del proyecto Chile Polimetálico. Así que muy bienvenidas a la discusión, a este grupo. Y yo quisiera empezar contigo, ya que te tengo acá, Guillermo. Según tu experiencia y considerando las presentaciones que acabamos de escuchar de varios proyectos con resultados tanto acá en Chile como también en Europa, ¿dónde ves hoy en día los mayores desafíos para el reprocesamiento de relaves en Chile? ¿Qué destacarías tú? Gracias, Iris. La verdad es que todas las presentaciones que yo pude observar y que escuché atentamente son muy relevantes desde el punto de vista del reprocesamiento. Bueno, Eduardo Zúñiga también lo dijo. El tema de los relaves tiene una complejidad multidimensional. El reprocesamiento, la incorporación de modelos de economía circular y la posibilidad de poder recuperar elementos de valor es una de estas dimensiones. No obstante, y también los panelistas lo dijeron, está el tema de la sustentabilidad. De manera que me parece que todo lo que presentó Malte Drobe, disculpen si no digo bien el nombre, Richard, Gorig, la verdad las cosas que son muy contingentes por varias razones, producto de este desafío que significa estar generando entre 1 y 2 millones de toneladas diarios en Chile, en la medida que la ley de cobre, fundamentalmente, de otros metales, se reduce en el tiempo, tú también tienes una mayor generación de estos relaves, y por lo tanto la problemática y los desafíos nos van a seguir acompañando durante mucho tiempo, sumado al hecho que buena parte de las reservas mineras de nuestro país van a concentrarse en los próximos años en lo que tiene que ver con mineral más bien sulfurado. Por lo tanto, la generación de relaves va a ser algo que nos va a acompañar, como les comentaba. Varios temas para destacar. Hubo una lámina que Richard la pasó bastante rápido, que tiene que ver con los desafíos. Y esos desafíos que él menciona, desde el punto de vista, por ejemplo, de la regulación, desde el punto de vista de la reportabilidad de estos recursos artificiales o recursos minerales secundarios, desde el punto de vista de los modelos de negocio, o de lo que significa poder atraer inversionistas en un negocio que, producto de la recuperación del procesamiento, no necesariamente desde el punto de vista económico es del todo atractivo, pero sí desde el punto de vista de la sustentabilidad es sumamente necesario e importante. Yo creo que aporta en las tecnologías que vimos, y también con la muy buena noticia que dio Eduardo desde el punto de vista de la modificación del decreto 248, aporta justamente como elemento habilitante para poder desarrollar e ir adelante en este tema del procesamiento. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Y es ahí entonces donde tú ves las mayores oportunidades desde tu punto de vista para la minería en Chile. O sea, ahí es donde Chile igual se puede posicionar de alguna forma. Sin duda, Iris, la verdad es que no lo dije, no fui tan explícito, disculpa, pero yo creo que aquí, como también pasa con nuestra minería del cobre, que tiende a ser una minería gigantesca respecto a otras realidades, también la minería de los relaves o la minería secundaria
no tan solo en los relaves, sino estos yacimientos antropogénicos como escorias, como botaderos, como los mismos productos de la fundición, por ejemplo en los barros anódicos, son oportunidades para efectos de poder desarrollar esta minería. Lo dijo Eduardo, yo creo que Maite también lo dijo. Hoy día nosotros disponemos de experiencia en Chile, fundamentalmente de Minera Valle Central, con una explotación o con una recuperación de elementos principalmente de cobre y molibdeno de manera bastante masiva, desde relaves como Coligües y Cauquenes. CMP también tiene mucha experiencia en el desarrollo tanto de estudios de poder mapear sus relaves y sus residuos mineros masivos para efectos de recuperar hierro, y también están estudiando la recuperación de rutilo, la recuperación de magnesio, de fosfato, y también hay algo que es muy interesante, que yo lo voy a mencionar para no poder monopolizar solamente mi participación, Iris. Hoy día, por ejemplo, Minera Florida, que pertenece a Yamana, ya declaró, y a Goric le va a hacer mucho sentido que creo que habló de este tema, Minera Florida, que está ubicada en Alhué, ya está declarando reservas minerales que están contenidas en los relaves, principalmente de oro, de plata y zinc, con recuperaciones, como comentó Malte, más bien asociadas a un 60, un 30%, más bien más bajas que la minería primaria. Pero también, y cuando uno mira el detalle de la declaración de reserva, está hablando de precios del oro de $1.250, de precios de la plata del orden de 18, 15 dólares por onza, y de precios del zinc del orden de 1,25. En el estado actual, con precios bastante más atractivos, efectivamente aquí hay una posibilidad que ya las compañías mineras, como te comentaba, como Minera Florida, lo que viene haciendo Minera Valle Central, lo que viene haciendo CMP y algunas otras instancias del procesamiento en el norte de Chile, también están dando forma a esta realidad, este reprocesamiento o minería secundaria. Muchas gracias, Guillermo. Y con eso yo quisiera pasar la palabra a Malte, ya que lo mencionaste varias veces. Malte, tú ya respondiste a algunas preguntas que habían puesto igual en la sección de preguntas y respuestas. Y justamente quedó una pendiente, si no me equivoco, y una pregunta era de Ramiro Guzmán. Y la pregunta era si trataron también relaves espesados. Esta pregunta que había quedado pendiente, Maite. Si la podrías responder brevemente. No te escuchamos en este momento. Yo por lo menos no te puedo escuchar. No funciona el audio por ahora. No sé si los demás lo pueden escuchar, ¿a Maite? No. No, tampoco. Vamos a tener que pasar esa pregunta al final. No sé si hubo algún cambio ahí en el audio. Entonces quisiera preguntar quisiera hacer una pregunta al señor Kvas. Y hoy día escuchamos igual que el primer paso esencial para el reprocesamiento de los relaves es la evaluación, o sea, la caracterización del depósito. Y al final es una solución que fácilmente se podría aplicar a diferentes contextos o relaves y que puede tener un gran potencial acá en Chile. Señor Kvas. Ja, natürlich. Sí, claro que sí. Eso es una de nuestras metas de nuestro proyecto, de que realmente podamos, que no estemos atados a una localidad o a un lugar específico, sino que también podamos desarrollar un sistema que se oriente en estándares internacionales y que podamos evaluar los suelos y hacer una caracterización in situ donde sea, donde nos toque. Es decir, pueden ser, y se puede hacer también de manera paralela. Es decir, esta caracterización es justamente el aspecto que queremos trabajar y que estamos presentando. Esta evaluación, ¿no? ¿Con qué cuento? ¿Cuál es mi suelo? ¿De qué está compuesto? Realmente para poder tomar decisiones, si es que puedo hacer aquí un reprocesamiento
quizás puedo bajar los elementos más peligrosos. Entonces, también se puede establecer la información de cuánto tengo de material valioso, ¿no? Así que tenemos la idea es hacer justamente la evaluación para ver si vale la pena o no hacer este tipo de exploración y trabajar los relaves, poder realmente transformar el pasivo ambiental y ver el financiamiento, ver cómo poder lograr ganar los elementos secundarios. Perfecto, muchas gracias, señor Kvas. Hagamos otro intento con el señor Drobe. ¿Aló? Ahora Yes. sí. Ahora sí, no sé qué pasó. No, solamente trabajábamos con relaves comunes, no con relaves pesados. Eso era la pregunta, ¿no? Era la pregunta, sí. Los relaves pesados, sí. Eso fue la pregunta. Y las otras respuestas ya los habías dado, yo creo que personalmente por el chat, pero me gustaría repetir una pregunta que me pareció bien interesante. En el trabajo de la BQR se estudió la factibilidad técnica y análisis económico de recuperar elementos, trazas de los relaves. También, por ejemplo, de tierras raras. Si podrías responder en vivo esa pregunta, Malte. Ya, sí. El problema es que en nuestros relaves las leyes de las tierras raras eran demasiado bajo y por eso no hemos investigado esa opción. Ok. Perfecto, gracias. Y tú igual mencionaste, obviamente, los costos o hicieron un análisis económico en cuanto a cuándo realmente vale la pena económicamente y cuál es el potencial económico del reprocesamiento. ¿Tú dirías más bien que eso tú lo ves como un obstáculo o como una oportunidad? ¿Cómo sería tu opinión? ¿Vale la pena para las mineras o estamos ya en una situación que lo tienen que hacer, ya no les queda otra? Ya, yo creo que el capital para hacer inversiones es en competición entre muchas opciones. Entonces, al fin, la pregunta es, ¿qué inversión tiene más éxito? Entonces, la minería secundaria en la mayoría de casos era al lado de la factibilidad. Pero al otro lado no se puede ver la recuperación de elementos como puro económico, pero cada vez también se tiene que ver qué situación al medio ambiente al lado de los relaves hay. Y entonces es muy importante hacer una lista que relaves tienen el peligro al medio ambiente y a las personas que viven cerca de los relaves y trabajar y a ver, entonces después ¿cómo se llama? Se tiene que ver qué relaves tienen el más peligro y esos relaves se tienen que reprocesar primero, claro. Eso es lo más interesante. Una priorización. Eso, sí, priorización. Eso. Sí. Eso fue la palabra, la priorización. Perfecto. Y tú mencionaste como esa priorización y evaluación entre los costos, lo económico y la sustentabilidad. Y con eso quisiera pasar a una pregunta que nos hizo Jan Cosmol en el chat. Y esa pregunta es para DMT, para el señor Perse.
Señor Besset, si podría recibir esa pregunta. Lo pusieron en inglés, voy a tratar a pasarlo al castellano y de ahí se pasa al alemán. Vamos a ver cómo nos funciona con los 3 idiomas. Y la pregunta sería si ustedes habrán visto barreras para la comercialización de la fracción de material de construcción a granel. Y podría imaginar que se encuentren las mismas barreras en el reciclaje de los residuos de demolición. Por ejemplo, la larga distancia entre regiones de la oferta y la demanda, y el bajo valor de material y los altos costos de transporte. O sea, cómo se traduce prácticamente un beneficio bajo o nulo entre medioambientalmente, económicamente. Usted puede ver la pregunta en inglés en el chat, en la sección de preguntas y respuestas. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe die Frage gelesen. Muchas gracias por la pregunta, sí, la leí. Está muy claro que los costos de transporte son muy importantes en el material, en grandes cantidades de material. Es muy importante poder evaluar el lugar de la demanda versus el lugar de la oferta. Es decir, en cuanto hay demasiado distancia que recorrer, simplemente no es económicamente viable. Por eso nosotros hacemos este tipo de análisis en que tomamos en cuenta todos estos aspectos, que llegamos a resultados que nos llevan a otras de decisiones también, y también para lo que tiene que ver alrededor de los temas más económicos. Porque definitivamente los temas de transporte, el costo de transporte es un tema muy importante. Muchas gracias por responder esa pregunta, y estoy mirando ya el reloj y nos pasamos un poquito con el tiempo. Y no tenemos más preguntas del público, así que me encantaría cerrar por acá. Yo creo que fue un webinar bien redondo, y muchas gracias por participar en esa ronda de preguntas, por responder todo y por compartir su experiencia. Ya veo a Denise en pantalla, eso significa que yo dejaría de hablar, así que muchas gracias a todos los panelistas, y Denise, de vuelta, tú tienes la palabra. Gracias, Iris. Sí, con esto, como ya dijo Iris, llegamos al final del evento. Así que muchas gracias nuevamente a los panelistas, a los participantes, a nuestro público. Durante la próxima semana vamos a compartir las presentaciones y la grabación del evento a través del correo y en nuestra página web de Ecomining Concepts. Obviamente, como siempre, si tienen consultas o comentarios, no duden en contactarnos. Y en el chat les voy a dejar también mi correo electrónico nuevamente. Y con esto cerramos para hoy. Que estén todos muy bien y nos vemos en una próxima ocasión.